y que el propósito en la vida de verdad es terminar el juego expresando para lo que el juego fue ideado, que es expresar el amor en su estado más puro, el más puro del que seas capaz de expresar, el amor en todas sus dimensiones. Es cierto que a partir del 2020 muchas personas ya no están entre nosotros y se han ido marchando y lo siguen haciendo de una manera muy silenciosa. Digo silenciosa porque ya no es noticia, aunque debería serlo, porque sigue muriendo gente en grandísimos números, pero ya no es noticia porque no interesa, ¿no? Pero claro, esto formaba parte de un plan que tiene que ver también con darle un corte a la colmena interesante, grande, para que precisamente en previsión de lo que venía, muchos puestos de trabajo ya no van a ser necesarios, pues evidentemente que eso va a ser así, ¿no? Ahora, yo tampoco me quiero regodear. La primera frase de la Torá, en el hebreo original, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa al principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, esa es la traducción. Ahora bien, en Kabbalah tenemos herramientas para interpretar esta traducción con herramientas cabalísticas, como por ejemplo en la gematría, la numerología de las palabras en hebreo. Por si no lo sabe la audiencia o alguien en la audiencia, el idioma hebreo no es un idioma normal. O sea, el idioma hebreo realmente cada letra se puede hacer equivaler a un número. Y esto es una enseñanza muy antigua que viene ya desde la Torá oral, del Talmud. Entonces, si tú agarras la gematría o numerología de la primera palabra de la Torá, que es traducida como en el principio, Bereshit, existe otra palabra que tiene exactamente la misma gematría, que es 913, la numerología de esa palabra. Y esa palabra es Itbonenut, que significa meditación. Entonces, nos dice la Kabbalah que palabras con el mismo valor numérico son intercambiables. Entonces, tú puedes leer: con una meditación creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, ¿quién me sueña? Nos está soñando el Creador. Estamos dentro de una meditación del Creador, de una meditación eterna. Lo corroboro porque, vamos, yo hablo de mi experiencia personal. A mí también me ha ocurrido y me ocurre. Lo que ocurre es que yo he aprendido a gestionarlo también. Es decir, yo, por ejemplo, los bichitos que veo se parecen muchísimo, por no decir que son exactamente igual, a las famosas gárgolas de las catedrales. O sea, son como bichitos, dragoncitos, como los gremlins. ¿Tú sabes lo que son la película Gremlins? Pues con alas, la gárgola de las catedrales, vamos. Cuando el cuerpo físico muere, es cierto que el alma va a visitar su tumba, y está explicado en el Zohar que durante un año va y viene, no abandona este mundo el alma, todavía. Pero luego, después de un año, sí. Es cierto que si el alma ha abandonado este mundo con gran trauma, el alma puede permanecer atrapada aquí porque no acepta la partida. Y ahí sí que hay muchas almas que pueden haberse quedado atrapadas, pero como no solamente por los acontecimientos a los que tú has hecho referencia. Papi, lo último. Esto es importante. Para la terapia que yo te voy a meter, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo? ¿Verdad? Quiero seguir viviendo. Como decías, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo. ¿Es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar. De hecho, está pa. Mi terapeuta espiritual es Hiper Halcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor, con más fuerza, y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña, y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con Hiper Halcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos, Alberto, Hiper Halcón, y a todos. Buenos días, Alberto, o buenas noches, Alberto, allá en España. Informándote que ya estoy haciendo mi vida normal. Ando de compras en un centro comercial. Estoy informándote de mi estado de salud, Alberto. Gracias.
hablamos de años de no poder dormir. ¿Cómo es ese día a día con un niño autista, autismo a nivel severo además? Es decir, un niño que no habla, que no conecta, que está aislado, que es agresivo. ¿Cómo es vivir con un niño así? Este era un señor que estaba al lado de su huerto y mi hijo pues fue allí donde él y le orinó encima. O sea, le orinó encima, se acercó donde él y no sé por qué. Muy potente, muy potente. No se puede poner algunos ejemplos. Mi hijo era un niño que en cuanto abrías la puerta de la calle, pues da igual, aunque vendría el vecino de enfrente a pedirte sal, ya se había marchado. Y como no tengas cuidado, se bajó las escaleras y vete a buscarle. Y por ejemplo, eso era así, ¿no? Y cuando a partir de la primera sesión le decíamos para salir, vamos a dar una vuelta. No. Bueno, no, vamos a abrir la puerta. Abríamos la puerta de par en par y no solo no salía, sino que la cerraba por dentro. para que no quería salir. Y luego estaba feliz en casa. O sea, digamos que la hiperactividad le bajó así de golpe. Fue una cosa que yo, pues, siendo sincero, digo, no, esto, la sesión de Alberto no puede ser tan potente. O sea, no puede cambiar en una sesión así. No puede ser. Pues sí pudo ser. ¿En qué puntos lo ves? Tú eres su padre, que habrás acudido al sistema, no sé si te han dado soluciones, no te han dado soluciones, te has notado desesperado, no sé, ¿qué opinas del sistema tal y como está a día de hoy? Bueno, sistema genocida. ¿Sistema sanitario? Sistema sanitario, un sistema genocida. Entonces, pues bueno, no, en principio no. Vamos a buscar cosas, tendrá que haber algo en algún sitio que nos pueda ayudar, que quite estos síntomas tan bestias. Y yo a los padres que tengan un niño en estas condiciones o incluso con unos síntomas, con una afectación menor, yo lo que les recomiendo es que cojan una cita contigo mañana. Eso es lo que les recomiendo, para empezar. Para empezar, debido a los resultados que ha tenido mi hijo y mi familia desde que llevamos en tratamiento contigo. Así de claro y así de sencillo. No tengo que darle más vueltas, Alberto, porque te lo he dicho a ti y lo digo aquí en público y lo digo a quien se lo tenga que decir. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Y yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperalcon@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. El sistema me ha dicho que yo 6 meses muero. Hola, soy Yuri, estoy vivo. Para mí Yuri es una persona especial. Es importante, lo digo muchas veces, todas las enfermedades son curables, pero todos los enfermos no son sanables. Hay que tener un poquito la mente abierta y tener más ilusión por vivir que miedo a morir. Él me vino con una enfermedad terminal. El sistema le dijo que le quedaba 1 semana, 2 semanas de vida. Es importante entender que somos energía en frecuencia de vibración y somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Cuando eres capaz de usar estas partes, estos conceptos, también varias dimensiones, somos multidimensionales, y estos conceptos, estos cuerpos, pero con conocimientos ancestrales de hace milenios, como el agua de mar, ya sea beberla, o ya sea hacer ejercicios de cambio de temperatura, frío, calor, o dormir. Tengo la capacidad de dormir a la persona que tengo delante y subir su frecuencia. Cuando es capaz de hacer esto, cualquier enfermedad es curable. Contáctame, lánzate a la piscina y lo solucionaré.
Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En este mundo de oscuridad que vivimos, este Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga, el final de los tiempos, los demonios azuzan al ser humano con conciencia esclava y le enferman, le envenenan, le esclavizan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es el ser humano? El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué fuimos? ¿Quiénes podemos ser? Necesitamos a los mejores, poder albergar algo de esperanza. La libertad es intrínseca al ser humano o es un sueño romántico. No lo sé, pero ¿quién es el mejor en su campo de largo y puede aflorar algo de luz en esta cueva del demonio? Mi amigo, investigador, experto en cábala, Raúl Durán. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto, y a tu queridísima y despiertísima audiencia. Encantado de estar aquí compartiendo con vosotros y bueno, un placer para lo que sea menester comentar. Para las personas, viralizo en muchas redes sociales, cada vez parece ser, o no, no lo sé, que la sociedad despierta, se entera de algo, pero para la gente que te conoce hoy, aunque lleve la primera entrevista creo que ya hace unos años que te la hice, ya ha pasado un tiempo, pero para los que te conocen hoy, ¿quién es y hasta dónde es Raúl Durán? Pues Raúl Durán es un personaje que es un personaje, un avatar de un alma encarnada en este mundo que parece ser que ha venido con una misión muy concreta, que es a difundir conocimiento y a difundir luz, porque especialmente de manera muy activa desde los acontecimientos del año 2020, que recordamos muy bien, y a partir de ese momento sí que es verdad que mi misión principal no era estar tan presente en redes sociales, ni hablar en tantos sitios, ni dar tantas entrevistas, pero a partir de 2020 sí sentí una necesidad, un llamado interno, pues como supongo que te pasó a ti, Alberto, el compromiso, digamos, del alma de arrojar luz y a otras personas que se pudieran sentir en una situación comprometida o eso, apabullados por el miedo, por la incertidumbre, por la inseguridad, y a partir de ahí pues mi compromiso fue muchísimo mayor. Pero bueno, a lo que me dedico fundamentalmente es a investigar y a estudiar sobre Kabbalah y numerología, a estudiar los textos antiguos y a entresacar enseñanzas muy valiosas que puedan hacer que el ser humano sea un poquito más libre, que es un poco en la línea en la que tú planteabas la pregunta al inicio, si se puede ser libre o no se puede ser libre en este mundo. Pues mira, se puede ser libre, pero siempre va por grado, es decir, no se puede ser completamente libre. Luego hay una cosa muy interesante y es que como vivimos dentro de un videojuego, en el momento en el que tú accedes a cierto grado de libertad y a lo mejor piensas que ya no son retrotraíbles a grados anteriores, en un momento dado las fuerzas del mal te cambian las reglas del juego, te cambian la portería de sitio justo cuando ibas a chutar a gol y entonces ya no es gol. Porque han cambiado las reglas del juego a mitad del partido. Y las reglas del juego cambian todo el tiempo. Lo estamos viendo a nivel geopolítico, lo estamos viendo a nivel económico, lo estamos viendo a nivel, incluso a nivel del despertar de conciencia y espiritual. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que antes parecía muy bueno o vamos a decir, lo que antes parecía muy malo hace 10, 12 años o 15, hoy resulta que es muy bueno. Y lo que antes parecía muy bueno, hoy resulta que es malísimo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque realmente estamos en un cambio continuo. Ya lo dice la canción famosa de Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia. Esto es todo cambiante, todo el tiempo cambiante, y lo interesante es estar adaptado a la incertidumbre, donde en la conexión con esa conciencia de unidad, o al menos en el intento de estar con esa conciencia de unidad, pues ahí no existe cambio, ahí es lo que es. Pero en nuestra realidad tridimensional y golpeados por los embates de la vida, tenemos que saber ser fuertes, tenemos que saber tener convencimiento de lo que hacemos, seguridad en lo que hacemos, y por más que vengan eventos que nos hagan dudar, por más que las personas sigan viendo la televisión o leyendo los periódicos de lo que se llaman los medios de comunicación de masa, yo hace mucho tiempo ya que dejé de ver televisión, que dejé de leer periódicos y que dejé de estar conectado con toda esa realidad, y procuro informarme
de lo que pasa a un nivel mínimo, sin que me arrastre, pues con personas o con canales o con medios que a mí me merecen confianza y creo que son de confianza, pero digamos que son a la carta. Entonces, libertad sí, pero no total, de la misma manera que la esclavitud es el estado natural cuando uno nace en este mundo. Porque cuando uno nace en este mundo nos enseñan las enseñanzas de la Cábala, que hay un olvido antes de esta encarnación, precisamente para que el juego sea meritorio, ¿no? Para que olvides quién eres, tu auténtica naturaleza esencial, y entonces empiezas aquí como pues con un combate de boxeo continuo a ver dónde puedes llegar y cómo puedes ir saltando obstáculos y cómo esa fuerza del mal te pone obstáculos. Pero ojo, esa fuerza del mal, como decía un gran sabio también, Antonio Blay, decía que en realidad el mal es para bien, porque nos hace progresar, nos hace reinventarnos, nos hace actualizarnos. Y a mí me agrada mucho, a pesar de que en ocasiones se pueda pasar mal, cuando estás muy metido en una determinada película, pues ya sea una crisis de pareja, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis como la que tuvimos en 2020, cualquier tipo de crisis, agarrarse a esa cosa que se llama la fe, que en realidad la fe no te soluciona nada, pero te sostiene en la incertidumbre. Y si te sostiene en la incertidumbre, ya por lo menos no caes en el desánimo y no caes en el miedo, no caes en el horror. Y a partir de ahí ya sí empiezan a suceder cambios. Pero bueno, libertad sí, pero por grado, además ganada de manera gradual, ¿sabes? Adquirida de manera gradual, poco a poco. Según vas ganando nivel de conciencia, ¿no? Y según vas comprendiendo, pues eso, que en realidad el mal no está tan mal. Has empezado un poquito, pero me gustaría que pudieras profundizar. Al final, quien tiene magia no necesita trucos, con lo cual hay bastante talento para poder profundizar hasta donde quieras profundizar. Y es en qué punto paradigmático estamos. Has hablado un poquito de a niveles de conciencia, a niveles de despertar. El juego te lo trucan, estás a punto de meter gol y de repente la portería ya no está ahí y ya no es ni fútbol. Pero esto de ¿dónde estoy? Pero ¿quién me piensa? ¿Quién me vive? ¿Quién me sueña? ¿En qué punto paradigmático a día de hoy está y hasta dónde está el ser humano? Me gusta que te rías porque acabas de sonreír al saber y recordar quién soy. Has pensado de ya no me acordaba lo loquito que estaba este chico. Pero qué interesante lo que dice. Si piensas muy en voz alta, te escucho. ¿Hasta dónde está? Es el punto paradigmático. No, te voy a decir por qué me río, porque has dicho una pregunta en mitad de lo que estabas diciendo que me parece profundísima, que es ¿quién me sueña? Es que claro, tú la sueltas ahí como que no pasa nada y está pasando mucho. Bueno, vamos con el punto paradigmático y luego vamos con, si me permites, un comentario sobre quién me sueña, que me apetece mucho también profundizar en eso. El punto paradigmático en el que estamos como humanidad depende del punto en el que estamos cada uno a nivel personal. Porque en realidad la humanidad, que es todo un conjunto, y ya sabemos por la mecánica cuántica que no existen sistemas aislados, no existen genealogías aisladas, no existe nada aislado en esta realidad. Y todo está conectado con todo. Fíjate, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, ¿no? Pero no se refería al matrimonio, estaba describiendo el principio de entrelazamiento cuántico. Pues estamos en un punto en el que yo veo cada vez más gente, más personas, más almas comprometidas en su propia evolución y en su propio proceso de despertar. Es increíble, por eso mismo te decía antes que lo que antes hace 10, 12 años parecía que no era bueno, hoy es muy bueno, y me refería a esto. Me refería a lo que antes era muy demonizado, pues dentro de, por ejemplo, dentro del campo del saber esotérico. Y cuando digo esotérico lo digo en el término literal de la palabra, o sea, oculto. Esotérico significa oculto, por contraposición a exotérico, que significa revelado. Pues los conocimientos esotéricos hace 10, 12, 15 años, pues estaban un poquito demonizados. No tenían pábulo, no se les daba pábulo en ningún medio ni nada. Y últimamente, los 5, pues insisto, desde el año 2020, diría yo un poquito antes, yo creo que ha habido una grandísima demanda interna por parte de muchas personas que se han dado cuenta que estaban tremendamente infelices, que la vida que habían llevado, en la que les habían instruido que había que hacer A más B igual a C, resulta que no daba C. Resulta que estudia una carrera, cásate, sé bueno, firma una hipoteca y todas esas cosas, pues resulta que las personas no son felices. Y ahí, para mí, hay un punto de inflexión, esto es antes del 2020, donde muchas personas ya empezaban a cambiar de carrera profesional.
muchos nos empezábamos a ir de los trabajos tradicionales y empezábamos a buscar unas vías que nos representasen mucho más a nosotros como almas encarnadas aquí y queriendo tener un proceso de evolución espiritual. Pues buscando esa felicidad que es para la que hemos venido, porque hemos venido a ser felices, a realizarnos, a tocar a nuestra esencia y dejar que nuestra esencia florezca, ¿no? Y yo creo que cada vez más hay más personas en ese punto, Alberto, cada vez más. Y tú lo verás también por tus terapias, por tu escuela, en fin, y en las redes sociales es algo realmente masivo. Y fíjate, yo creo que la profesión espiritual va a ser la profesión que va a ser absolutamente insustituible en cualquier rama de la espiritualidad, ¿eh? Porque la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero no tiene alma humana, ni la puede imitar, ni puede imitar sus experiencias, ni puede imitar su modo de sentir y, por lo tanto, su modo de pensar. La inteligencia artificial puede imitar un modo de pensar, pero no basado en la emoción, porque no puede sentir esa emoción de ninguna de las maneras. Y el alma es algo tan profundo, que es lo que realmente somos, nuestra auténtica esencia, que yo creo que, como te digo, el mundo de la espiritualidad está en un auge, pero esto no ha hecho nada más que empezar, porque hay una necesidad grande por parte de muchas almas de buscar eso, un sendero, de buscar una luz, de buscar un norte, y gracias a Dios cada vez más personas y cada vez más cualificadas están ahí postulándose en las redes sociales o fundando escuelas de espiritualidad o fundando escuelas de saber, que al fin y al postre lo que buscan es, como dije antes, expandir luz, expandir conciencia y que las personas puedan tener un lugar al que acudir en este largo desierto de oscuridad que las fuerzas del mal, haciendo muy bien su trabajo, y desde luego que lo hacen chapó, yo me quito el sombrero, son súper profesionales, pues digamos que empujan a las personas a ese tipo de estadios emocionales y mentales, ¿no? Fíjate que España, me está viniendo ahora un pensamiento a la cabeza, España es, me parece que el tercer país del mundo en consumo de antidepresivos y antiansiolíticos, que no es baladí. O sea, ahí hay una señal muy clara de que algo no funciona en esta sociedad, algo está mal, algo está desfasado, ¿no? Y es por lo que te decía antes, porque se generan una serie de obligaciones sociales bajo un adoctrinamiento muy claro desde la cuna a la tumba, y cuando digo desde la cuna es desde la cuna, luego la escuela, luego la universidad, luego los medios de comunicación, luego el sistema financiero, bueno, que hoy te voy a contar que tú no sepas, y las personas son tremendamente infelices en esa jaula. Y se dan cuenta, muchos se están dando cuenta, y muchos, más que darse cuenta, están dando un paso fuera de la jaula. Lo cual es absolutamente, vamos, maravilloso y no me puedo alegrar más. O sea, es algo que ciertamente nunca pensé que lo vería a un nivel tan masivo, y fíjate que lo estamos viendo a un nivel masivo. O sea, la espiritualidad cada vez tiene más predicamento, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo, porque es algo absolutamente honesto, porque todo lo que proviene del alma es honesto. Entonces, claro, al final, como en alguna ocasión yo he dicho, ¿no? La verdad, cuando tú la escuchas y la sientes, la reconoces como verdad y no necesitas más explicación. Entonces, ahí creo yo que existe, fíjate, uniendo con la primera temática, ahí está la verdadera libertad, ¿no? Hay una película de estas clásicas que ponen en Semana Santa de Jesucristo, ¿no? De Jesús y... Bueno, lo que ponen en Semana Santa, ¿no? Las películas de la Pasión, protagonizada por Carmen Sevilla, no te digo más, nuestra gran artista española, donde Jesús de Nazaret se entera de que han aprisionado a su primo Juan el Bautista. Y entonces él va a verlo, pide ir a verlo a la prisión, y cuando llega a la prisión le dice al carcelero, vengo a ver a mi primo. Dice, ¿y para qué quieres ver a tu primo? Dice, para darle la libertad. Dice, ¿para darle la libertad dentro, aquí en la prisión? Dice, sí, le voy a dar la libertad dentro de la prisión. Yo creo que esa frase lo dice todo. Es decir, se puede ser libre dentro de la prisión. Es solo un cambiar la percepción y un cambiar el nivel de conciencia. ¿Quién me sueña? Eso es muy tremendo, porque fíjate, en la Torá, la primera frase de la Torá, en el hebreo original, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa al principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, esa es la traducción. Ahora bien,
En Kabbalah tenemos herramientas para interpretar esta traducción con herramientas cabalísticas, como por ejemplo es la gematría, la numerología de las palabras en hebreo. Por si no lo sabe la audiencia o alguien en la audiencia, el idioma hebreo no es un idioma normal. O sea, el idioma hebreo realmente cada letra se puede hacer equivaler a un número. Y esto es una enseñanza muy antigua que viene ya desde la Torá oral, del Talmud. Entonces, si tú agarras la gematría o numerología de la primera palabra de la Torá, que es traducida como en el principio, Bereshit, existe otra palabra que tiene exactamente la misma gematría, que es 913, la numerología de esa palabra. Y esa palabra es Itbonenut, que significa meditación. Entonces, nos dice la Kabbalah que palabras con el mismo valor numérico son intercambiables. Entonces, tú puedes leer: con una meditación creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, ¿quién me sueña? Nos está soñando el Creador. Estamos dentro de una meditación del Creador, de una meditación eterna. Muy potente eso. Antes de entrar en la potencia, porque has dicho varias cosas y el arte de la guerra, Sun Tzu, conócete a ti mismo, también conoce a tu enemigo. Igual que te pregunto, ¿en qué punto paradigmático está el ser humano? ¿En qué punto paradigmático está el demonio? Porque ¿quién me piensa? ¿Quién me vive? ¿Quién me sueña? No sé quién me sueña. Bueno, en mi caso, sí, concretamente tengo claro qué hay en el cuántico, qué hay en la cuarta dimensión, qué hay más allá de la quinta dimensión y quién me está soñando. Pero en el paradigma en el que estamos, frecuencial, ¿quién me sueña? Porque parece ser que no tiene buenas intenciones conmigo. ¿En qué punto paradigmático está el que controla el simulador? No te digo el que lo creó, no te digo el que a lo mejor lo está meditando. Digo quién es el jefe del simulador, porque al menos no le cae muy bien el ser humano. Está cosechando constantemente y de hecho está apretando, está calentando la olla. La rana ya no sé si se está enterando de algo, pero muchas almas buenas, conciencias buenas, has dicho, en 2020 la vida me hizo dar un paso hacia adelante. A mí también, porque nos estaban calentando la olla y nos estaban cosechando absolutamente a todos. Y hay almas buenas, inocentes, el ser humano es inocente por naturaleza, que ya no están. No sé si forma parte del juego. En cualquier caso, el demonio no tiene buenos objetivos, principios para el ser humano. ¿Cómo está el punto paradigmático desde el punto de vista del jefe, del demonio de este simulador? Es que lo que ocurre es que el jefe está a sueldo del creador. Me voy a explicar. Venga. El creador, la gran inteligencia única creadora, a la que ni siquiera podemos referirnos porque no existe un lenguaje espacio-temporal para poder referirnos a eso, se nos escapa con nuestro lenguaje. Pero en la Kabbalah se estudia de una manera muy clara cómo existen dos posibilidades dentro de este simulador. La primera posibilidad es funcionar en piloto automático. Ahí es donde actúan las fuerzas del mal. Ahí es donde actúa el demonio. Ahí es donde actúa el demiurgo, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque tiene el permiso de hacerlo. Porque precisamente con ese permiso que se le da de hacerlo, se genera la segunda posibilidad, y es que a fuerza de que ese agua caliente a la rana despierte y decida saltar del cazo y entonces decida llevar una vida mucho más consciente fuera de ese piloto automático. Y ahí es donde está la enseñanza cabalística. Fíjate, en el relato del Génesis, me vuelvo a referir de la creación, se dice que el hombre fue creado el sexto día de la creación. Adán fue lo último que se creó, fue la cúspide de la creación. Y el cuarto día fueron creados los astros. Los astros, en Cábala sabemos que en realidad los astros, los planetas, las estrellas, son inteligencias que constituyen el software divino que renderiza los eventos dentro de esta simulación. Ahora, este sistema astral está secuestrado con el permiso del creador, pero está secuestrado por las fuerzas del mal. Y en Kabbalah existen dos opciones: o funcionas en piloto automático con el sistema astral secuestrado por las fuerzas del mal, o tú puedes darle órdenes a los astros, porque el hombre es creado el sexto día y los astros el cuarto.
Y hay una ley cabalística que dice que lo que es creado un día posterior domina y contiene a lo que es creado un día anterior. Eso obedece a una visión cosmogónica. Eso obedece a que dentro de nosotros hay un macrocosmos, ¿no? Y que todo obedece al principio holográfico. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y ahí la cábala es donde entra con el manual de instrucciones. Y te dice, mira, se hace así, así, así. Por empezar, lo primero es tomar conciencia de que tu vida hasta el momento fue de puro piloto automático. De que tú creíste que decidiste cosas, pero en realidad estabas decidiendo pues por fuerza de ese programa que iba en default, iba en automático. Es muy importante que aprendas a entender para qué has vivido lo que has vivido y sobre todo, y más importante, qué has aprendido de lo que has vivido y qué te ha enseñado la vida, ¿no? Y qué decisiones has tomado. Y a partir de ahí, todo se trata de un refinamiento de la percepción, un refinamiento de tu carácter, un refinamiento de tus cualidades, un sacar tus dones y talentos y dedicarte y emplear el máximo de tu tiempo a aquello para lo que viniste y reconocerlo. Y tratar de evitar aquello que en la contabilidad espiritual, o sea, en la contabilidad del videojuego, pues te puede hacer que tu cuenta corriente espiritual pase a rojo en vez de azul. Es decir, que esté el número rojo. Pues a todo eso, pues eso, por ejemplo, son los malos comportamientos, ¿no? Todo lo que sea un mal comportamiento a nivel, por ejemplo, la difamación o el hablar mal. Fíjate, en Cábala se dice la palabra Egel, que es becerro. Cuando hablamos del relato del becerro de oro, Egel Asahab, en realidad es una metáfora porque Egel es un código. Es que la Torá no hay que leerla de manera literal y siempre hay que descifrar el código que hay detrás. Entonces, Egel son 3 letras hebreas y cada una es la inicial de un cortocircuito grave de alma por comportamiento. La Ain es la letra para mal ojo, o sea, envidia. Envidiar al otro, lanzarle una maldición con el ojo, ¿no? La letra Gimel, que sería la que está en medio por Egel, la Gimel, que sería como nuestra G, pues viene a ser la inicial de Gilui Arayot. Gilui Arayot son uniones prohibidas y con pérdida de semilla. Esto para la enseñanza de la Cábala es muy grave, porque aquí hay un gran secreto, Alberto, que quiero compartir con la audiencia, que no sé si lo he compartido en tu canal alguna vez, y es que el libro del Zohar explícitamente nos dice, pero además en la primera página, no se espera, se lo dice nada más empezar a leer, que las fuerzas del mal se alimentan del custodiado y cuidado como oro en paño, porque además contiene la luz de la creación. Fíjate la fuerza que tiene la semilla del hombre, que es capaz de fecundar, de inseminar y fecundar el óvulo de una mujer y dar a luz una vida humana. Y sin embargo, cuántas piscinas tiran a la basura, y no te digo nada con la industria del que está financiada y que está llevada a cabo por las fuerzas del mal, por los mismos. Es decir, ellos conocen las reglas para hacernos caer en cortocircuito y en baja frecuencia. Y luego, por último, por supuesto, está la Shon Hara, por la letra Lamed, la última letra de Hegel, que es la mala boca. Hablar mal, decir malas palabras, criticar. La Cábala nos enseña que hay que abrir la boca solamente para difundir conocimiento que pueda ayudar a otros y para dar bendiciones. Y el resto casi que sobra. Si tú haces esos 3 cortocircuitos, has hecho un becerro. Ya has hecho el becerro de oro. Y el becerro de oro es esclavizante, porque hace que tu conciencia permanezca en una prisión de la cual es muy difícil salir, porque la tendencia natural es que sigas cortocircuitando. Y ahí es donde el demonio, digamos, campa a sus anchas. El demonio campa a sus anchas en todos aquellos que no se conducen bien y que no tienen una conciencia bien amueblada. A ver, que se me juntan las preguntas. Que esta que no se me olvide porque lo has dicho antes. Has dicho antes que bueno, hay una batalla ahí, o la habrá, con respecto a la IA, y que la clave es la consciencia. Esta pregunta ni siquiera puede ser un libro, ni siquiera puede ser un documental. Esto es un paradigma completo. Es decir, muy probablemente los siguientes 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, a muy corto plazo, el devenir de la humanidad va a estar o va a depender exclusivamente de esta respuesta, de esta pregunta, y es ¿hasta dónde es la conciencia humana? Porque una IA que es capaz de hacer todo,
todo lo que pueda hacer un ser humano, el ser humano tiene que demostrar que hace algo que la IA jamás hará. Y no solamente sentir. Nos ponen ahí las películas de primado negativo, donde los robots parecen que son más humanos incluso que el propio humano, ¿no? Al final el robot bueno es él y el humano era malísimo, ¿no? Es decir, nos van a vender también eso, es decir, que tener un buen corazón. Incluso un robot puede tener mejor corazón o mejores sentimientos que un ser humano. Pero la pregunta es mucho más amplia, la pregunta es mucho más profunda y es ¿hasta dónde es la conciencia humana? ¿La conciencia humana fue? ¿La conciencia humana será? ¿Más allá de la muerte? Si es más allá de la muerte, el paradigma cambia también por completo. Entonces, ¿hasta dónde es la conciencia que será clave en el devenir y o no evolución del ser humano? Y por supuesto entre esas partidas de ajedrez, entre esos movimientos, habrá un enfrentamiento total con la IA. Sí, es muy buena pregunta y como tú dices, es más que un libro, es un paradigma completo. Mira, fíjate, la conciencia humana, nosotros sabemos que el alma, aquí me voy a poner un poco técnico, pero para que se entienda bien, en la Kabbalah se sabe que el alma vive en varios mundos o dimensiones a la vez. Y en las escuelas espirituales, en todas, se sabe y se enseña que el ser humano es multidimensional, ¿no? Lo único que ocurre es que la Kabbalah te lo pone más técnico y te dice exactamente cuáles son los mundos, cuál es el nombre del alma en cada mundo y qué devenir tiene dentro de cada mundo, ¿no? Pues la clave está en una palabra que es Neshama. Neshama significa alma, pero no es un alma, no es el alma que normalmente está encarnada en las personas que vemos. Es un tipo de alma muy elevada. El alma más básica del ser humano se llama Nefesh, que para que me entiendas es el alma que mantiene las funciones biológicas, es el alma del cuerpo, el alma animal. Ese se llama Nefesh, primer nivel. El segundo nivel de alma es Ruach, que es el alma emocional y un poco intelectual. Pero el tercer nivel de alma, que casi ningún ser humano tiene, pero que ya se está empezando a adquirir, y aquí está la respuesta a tu pregunta, y que no es sustituible por la IA, es un alma de una categoría tal que se llama Mashiach. Es decir, se llama Mesías. De ahí está la metáfora del Mesías. Es decir, llegar a un nivel de conciencia tú mismo que te des cuenta de cuál es tu verdadero propósito en la vida y que el propósito en la vida de verdad es terminar el juego expresando para lo que el juego fue ideado, que es expresar el amor en su estado más puro, el más puro del que seas capaz de expresar. El amor en todas sus dimensiones, en el compartir, en el estar, incluso en la sexualidad, en la pareja, en todo. Y eso no es algo que pueda ser sustituido. Y es cierto que a partir del 2020 muchas personas ya no están entre nosotros y se han ido marchando y lo siguen haciendo de una manera muy silenciosa. Digo silenciosa porque ya no es noticia, aunque debería serlo, porque sigue muriendo gente en grandísimos números, pero ya no es noticia porque no interesa, ¿no? Pero claro, esto formaba parte de un plan que tiene que ver también con darle un corte a la colmena interesante, grande, para que precisamente en previsión de lo que venía, muchos puestos de trabajo ya no van a ser necesarios, pues evidentemente que eso va a ser así, ¿no? Ahora, yo tampoco me quiero regodear, no por nada, sino porque yo ya hace tiempo que me di cuenta que lo importante es qué haces tú con tu vida en este mundo, ¿no? Entonces yo procuro, y si le sirve a alguien mi experiencia, en lo que yo procuro en el día a día es dedicarme a aquello que me ilusiona y me apasiona y a aquello que me entusiasma, lo que me da energía, lo que me da chispa, lo que me da vida. Y no tiene nada que ver con lo que me dijeron que era. Que esta es la revelación que yo quiero también insistir en ella, ¿no? Porque, en fin, los que hemos estado antiguamente en el mundo corporativo, en el mundo de la empresa o en el mundo del antiguo paradigma, nos hemos dado cuenta que la mejor decisión que tomamos fue dar el salto a un nuevo paradigma, ¿no? A un nuevo modo de vivir. Y eso es algo que la IA, fíjate, ahí va a jugar a favor nuestro. Porque si somos suficientemente inteligentes, utilizaremos la IA para que nos sirva a nosotros, no para nosotros servirle a ella, que es lo que se supone que debe ser. Y cuando tú dices hasta dónde llega la conciencia humana, yo creo que la conciencia humana llega tan lejos
como pueda llegar a esos niveles de alma tan elevados, como la Neshama y la Shoresh Neshama, la raíz de la Neshama, que es la raíz de la que procede nuestra alma en este mundo, pero desde luego utilizando todos los instrumentos que tiene aquí a su alcance para poder servirse de ellos para su propia elevación. Entonces imagínate utilizarlo para el estudio, para la profundización, para el conocimiento, para cultivar el alma, para cultivar el arte, la creatividad, los dones, los talentos, y todo eso me parece a mí que es oro puro. Y fíjate que no tiene que ver ni siquiera tiene que ver con una decisión muchas veces propia. Muchas veces tiene que ver más bien con una decisión de circunstancias, ¿no? Te ocurren ciertas circunstancias en la vida que te obliga, parece, o te empujan, parece, a decidir. O porque te han despedido, o porque la empresa cerró, o porque no te llega el dinero para fin de mes, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que dar el salto cuántico, ahí es donde hay que establecerse en la fe. Lo que te decía antes, la fe no liquida la incertidumbre, pero te sostiene en ella. Es un concepto muy interesante, porque sostenerse en la incertidumbre es una habilidad que va a estar muy bien valorada en estos tiempos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Quiero hacerte, al final tú has estudiado la historia, civilizaciones antiguas, pueblos, libros apócrifos. Hay oscuridad en este mundo, bastante, cada vez sube el nivel, y hay una civilización, hay una sangre, hay una raza, hay un pueblo que no sé, tú lo has estudiado, me lo contestarás mejor, yo no lo sé, pero desde su punto de vista parece ser que son, o ellos se creen que fueron los elegidos por ser dueños de este mundo, y no sé en qué contexto, a día de hoy, a niveles institucionales, gubernamentales, son los que dominan el mundo. Mejor, peor, son los que deciden. Luego todos van a ese muro de las lamentaciones. Parece que todos brindan culto a la misma bandera, con matices. Quisiera saber cuál es tu reflexión sobre este pueblo, si de verdad es elegido, si yo no lo sé, no lo he estudiado, si hubo bifurcaciones, si se salieron algunos y dijeron esto no es así, y aquí hay que hacer limpia del ser humano, porque al final vemos que todos un porcentaje alto de estos magnates, luego ya sabes que ha salido que tienen amiguitos en islas que hacen cosas siniestras, y parece que todos brindan culto a la misma bandera, la misma raza, la misma religión. Entonces, ¿qué hay de verdad en esto? Se tergiversó la historia, se tergiversaron los libros, se fueron extremos, o sí, el demonio, aunque lo sepa Dios, pero el demonio dice, estos son mis hijitos, esto de la bandera son mis hijitos, esto de esta religión son mis hijitos, y me parece bien que vayan haciendo limpias porque forma parte del juego y también va a despertar, qué sé yo, no lo sé. Tu reflexión sobre ese pueblo. Wow, es que aquí hay bastante que hablar. Vamos a intentar desenmarañar la madeja porque son muchos conceptos, pero creo que lo vamos a dejar meridianamente claro para que todos nuestros amigos puedan entender. Vamos a ver, vamos a empezar por el concepto pueblo elegido. Claro, resulta que pueblo elegido es una mala traducción y asumida por probablemente por muchos de los judíos. Cuando digo judío y hablo en genérico, hay de todo, igual que con cristianos, igual que con musulmanes, es decir, hay de todo. Hay pues los que son plenamente conscientes y son gente muy, muy versada y muy culta y con mucha conciencia, y luego hay los que no. O sea, hay como todo, ¿de acuerdo? Pero aquellos que se llaman a sí mismos pueblo elegido demuestran no tener un conocimiento del hebreo correcto, porque la expresión es Am Segulá. Y Am Segulá significa pueblo, pero Segulá no se refiere tanto a ser elegido, sino a un color, que es el color violeta, que es Sagol. Y también hace referencia a la misma raíz hebrea a una vocal que existe en hebreo, que es la vocal Sagol, que es una vocal que son 3 puntitos. Entonces sería, en vez del pueblo elegido, el pueblo de los 3 puntos. Sería una traducción más correcta. Ahora, ¿qué significa 3 puntos?
Pues 3 puntos significa todo aquel que tiene conciencia para entender que este mundo es un movimiento de energía que necesita positivo, negativo y neutro. Son 3 puntos de un circuito. La energía no es solamente positivo o negativo. Necesita tierra, necesita base. Entonces, quien entiende que las energías hay que bajarlas a tierra y hay que vivir la espiritualidad en la tierra con conciencia, ese es el pueblo elegido, si quieres. Eso es Am Segula. Esa sería la traducción correcta, ya no solamente a nivel lingüístico, sino ontológicamente hablando, porque te está dando una cosmovisión del mundo. Entonces, ¿quién se puede llamar judío? Pues se puede llamar judío todo aquel que haga de su corazón una puerta a la inteligencia creadora que viva a través de él y que haga vivir su propósito. No tiene nada que ver con religión. De hecho, los judíos que sean más cultos y más doctos sabrán, y desde luego los que hayan estudiado la Kabbalah, que el judaísmo no es una religión, realmente. No lo era en origen. Se trata más bien de un modo de ver la vida, de un modo de hacer, como te digo, a la persona un portal a la inteligencia creadora y ser émulo del creador en este mundo, en sus bondades, en sus actitudes, en su expresión de amor. Eso es ser judío. Ahora, quien escuche esto y sea judío, que reflexione y piense si se puede llamar a sí mismo judío, en esta definición que yo estoy dando, ¿verdad? Y luego, por otro lado, está el concepto de Israel. Mira, Israel, yo siempre explico que no es un país. Israel, para los cabalistas, no es un país. No tiene que ver con política. Israel, en la Torá, hace referencia, cuando estudias la Torá profundamente, no hace referencia a un país, hace referencia a un estado de conciencia. Porque tú Israel lo puedes leer como Yashar El, que es directo a él. No tiene nada que ver con un país. Entonces, todo lo que surge alrededor de generar un estado con el nombre de Israel, político me refiero, y dar lugar a un movimiento llamado sionismo, esto es un movimiento político. Nada que ver con judaísmo. Habrán secuestrado el judaísmo, pero nada que ver con judaísmo. Serán judíos de religión, pero nada que ver con religión. No sé si me explico. Es un movimiento político. Y más allá de político, sabemos que de lo que nunca nadie habla es de la economía. En realidad es un movimiento económico, por supuesto, como todo. Y en cuanto a la élite, y aquí en tronco, pues fíjate, la élite de este mundo, muchos de ellos, sean de religión judía o no, poco importa, pero desde luego los que sí que lo son o sí que lo sean, están tasados específicamente en el libro del Zohar porque no son judíos auténticos, como ya te acabo de explicar, ya te acabo de adelantar, sino que tienen una definición clara. Se les llama Erez Raf. Y Erez Raf son las fuerzas del mal infiltradas dentro del pueblo judío. No son judíos auténticos. Se hacen pasar por, pero no son. En realidad son, yo te diría, como demonios encarnados, como fuerzas del mal encarnadas. La Torá nos da una historia en lo literal muy interesante que dice que cuando Moisés logró escapar de Egipto, para huir de Egipto del faraón y así llegar hasta la tierra prometida, se quiso llevar con él también a estos infiltrados y que el Creador le dijo, no lo hagas, te vas a arrepentir. Y aún así Moisés dijo que sí. Esto es una metáfora. En realidad lo que está queriendo decir es que nuestro nivel de alma más elevado, fuera del cuerpo, cuando pacta el juego, ese nivel de alma que se llama Moisés, Moshe, no un personaje, un nivel de alma, un nivel de frecuencia, decide que sí, que quiere ese reto, que acepta el reto, que se trae aquí a los malos, porque los malos solamente tienen un destino, que es ser vencidos. Entonces Moisés sabía, nosotros, en nuestro grado Moisés, antes de venir aquí, porque todos hemos tenido ese grado antes de venir aquí, sabemos que aceptamos el reto, que venimos aquí porque los vamos a vencer. Ahora, ¿se van a vencer con bombas y con armas? No. No. Se van a vencer por simplemente dejar de alimentarlos, dejar de alimentar y cooperar con esa realidad, dejar de prestar atención a esa realidad. David Icke lo expresaba muy bien también, no tiene nada que ver con religión, ni judaísmo, ni Kabbalah, pero sí que tiene que ver con espiritualidad, porque David Icke decía non-cooperation. Lo decía claro, no cooperamos.
Y claro, cuando ya no te sientes identificado con un sistema, tratas de no cooperar con él en todo lo que puedas. Tendrás que cooperar en lo mínimo imprescindible, pues tener un DNI, tener un pasaporte o tener muchos pasaportes, que también es interesante, o cualquier otra cosa. O si en un país te están friendo impuestos, pues te vas a otro país. Se pueden realizar movimientos, pero no cooperar con el matón del colegio que en el recreo te quiere robar medio bocadillo. Entonces, es más bien por eso. Bueno, este es el resumen de lo que es pueblo elegido, sionismo versus judaísmo, Israel, por aclarar estos conceptos. Es decir, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver simplemente con niveles de conciencia, nada más. Pues venga, vamos a jugar. A ver cuál es mi nivel de conciencia. ¿Quién me piensa, quién me vive, quién me sueña? Yo te digo hasta dónde y tú me dices qué tal. Los dos tenemos escuelas, así que estamos hartos de ser profesores. Yo tengo la capacidad, no de siempre, pero ocurrió una vez espontáneamente, evidentemente después la he trabajado, de dormir mi cuerpo y seguir siendo consciente. Mi cuerpo está 100% dormido y mi cuerpo es consciente. ¿Esto para qué? Bueno, el ser humano cuando está dormido genera como poco 10 veces más energía. ¿Qué eres capaz de hacer cuando tienes 10 veces más energía? Entre muchas cosas, conectar de forma consciente, no te hablo de sueños, nada de esto, con pues tu cuántico, ves el cuántico, ves tu alrededor, ya lo ves, yo lo veo ya con los ojos abiertos porque esto es un músculo que se va trabajando, la glándula pineal, que emite y recibe, y ver más allá. Entonces, según tu cuerpo se duerme, debe ser como las farolas de la noche, automáticamente viene un bichito. ¿Y quién me piensa, quién me vive, quién me sueña? No lo sé, pero viene un bichito, parece una arañita, así, va su rollito, tiqui, 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 tiqui. Yo lo llamo parásitos energéticos, igual que hay físicos, pues energéticos. Y se engancha, como la película Alien, es que el primero negativo está ahí. Como en la película Alien, el bichito se engancha a la glándula pineal. A través de la glándula pineal, esto a través de vivirlo y verlo y de entenderlo, entendió que la culpa no es él, porque el parásito energético no es un National Geographic, es tecnología. Es decir, es un conector. Es un conector de tecnología, es un medio de comunicación. El parásito tiene muchas funciones, entre ellas, pues tengo la sensación que es absorber tu energía, pero está conectado con otra cosa. Otra cosa que ve a través de ti, que te mete pensamientos, implantes, miedos, demonios, cosas muy siniestras. La cosa es que llega un momento que si vas subiendo tu conciencia, vas elevando tu conciencia, puedes darle la vuelta al juego. Y yo lo hago y es muy divertido. Y es quién me piensa, quién me vive, quién me sueña. Yo le veo. Entonces, veo a través del parásito quién está al otro lado. ¿Y dónde está? Normalmente, no suelen estar ni siquiera en este simulador. Normalmente, están en otros simuladores. Hablabas de la conciencia. ¿Hasta dónde es la conciencia? Porque si subes mucho tu nivel, puedes ver incluso quién está controlando la marioneta. ¿Quién juega con los dados de Dios? Bueno, muchas preguntas profundas. Cuéntame hasta dónde y qué, porque al final la única diferencia entre tú y yo o el que nos está viendo es que quizás, en mi caso a lo mejor, soy más consciente, pero esto le pasa absolutamente a todo ser humano cuando se duerme 100%. Sí, lo corroboro porque, vamos, yo hablo de mi experiencia personal, a mí también me ha ocurrido y me ocurre. Lo que ocurre es que yo he aprendido a gestionarlo también. Es decir, yo, por ejemplo, los bichitos que veo se parecen muchísimo, por no decir que son exactamente igual a las famosas gárgolas de las catedrales.
sea, son como bichitos, dragoncitos, como los gremlins. Tú sabes lo que son la película Gremlins, pues con alas, la gárgola de las catedrales, vamos. Están ahí, forman parte del simulador, forman parte de nuestra experiencia y efectivamente vienen a absorber energía. Un paréntesis, los parásitos energéticos son cambiaformas, es decir, todos de punto de vista son la misma tecnología, hay matices, pero cuando lo de la gárgola lo hacen muchas veces porque cambian su forma. No sé si lo usan como entretenimiento, es como sintonizar el canal terror, el canal amor, el canal no sé cómo, por qué lo hacen, porque cambian esa forma. No sé si es de cara al que lo está viendo, pero he visto cómo cambian su forma. La nave Nautilus en inicio, pero luego cambia su forma a una arañita o a una gárgola. He visto las gárgolas, a mucho tipo de Y tiene sentido, tiene todo el sentido que puedan cambiar la forma porque como es una realidad programable, por tanto es reprogramable. O sea, se puede ir, los algoritmos pueden ir cambiando. Tiene todo el sentido a nivel informático y de programación. Sí, yo te digo, yo he tenido la experiencia y en fin, yo he aprendido a gestionarla. Pero más allá de eso, te estaba escuchando y estamos hablando de Matrix. O sea, ni más ni menos. Es que la película Matrix se lo está contando todo con pelos y señales. Pues los implantes los tenía Neo cuando estaba metido en la cápsula y estaba completamente dormido e implantado, absolutamente de todo. Y poco a poco él empieza a despertar. Y en ese despertar, pues se da cuenta de que está en un mundo ya, sí, real, que para él es un nivel de mucho a despertar ya. Y claro, es totalmente chocante. Es casi como, no sé, es casi como una muerte para volver a nacer, de alguna manera, una vida completamente nueva. Ese Neo que existía antes murió, ya no existe, ¿no? Thomas Anderson, ¿no? Que era el personaje. Pero que hasta dónde llega la conciencia humana, pues muy lejos, porque la conciencia humana, la chispa divina que nosotros tenemos dentro es la chispa misma del creador en su mismo principio holográfico. Entonces, hasta dónde se pueda manifestar esa conciencia dentro de esta simulación, pues es completamente inabarcable. Y en el mundo en el que nosotros estamos empezando a vivir nos damos cuenta de que se desarrollan ya este tipo de habilidades. Probablemente existieron, y estoy convencido que existieron también en la antigüedad, donde había personas que estaban muy avanzadas a nivel de este tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque son cualidades intrínsecas a los niveles de alma más elevados del propio ser humano. Ya hemos comentado antes que la Kabbalah enseña los distintos niveles de alma, son 5 niveles. Está, como dije antes, Nefesh, Ruach, Neshama, pero es que luego ya están los niveles que no se nombran nunca porque hasta ahora no ha habido seres humanos que tengan ese nivel de conciencia. La Cábala dice que Moisés sería el único que llegó a ese punto, pero ya dije que Moisés no es un personaje, que es un nivel de conciencia, que es el nivel de Yehidá, de Hayá. Primero sería el nivel de Hayá, que es tocar ya la raíz del alma con el Creador. Por eso se dice que Moisés fue el primero que vio a Dios cara a cara, lo dice la Torá, panim le panim. Y más allá de eso está la Yehidá, o sea, la fusión con la mente del Creador. Justamente lo que le pasó a Neo en Matrix en la última escena, si lo recuerdas, donde ya hay una fusión total con la mente del Creador. O sea, ¿hasta dónde se puede llegar? Hasta la misma conciencia del Creador. Pero es que en el momento que llegues a ese nivel de fusión desaparecerás de este mundo. Que no tiene sentido estar en este mundo siendo la misma mente del Creador unificada, ¿no? Este mundo tiene sentido porque está fragmentada, porque es dual, pero en el sentido de que vuelva ya a ser unificada, ya desaparecerá. Por eso se dice que estamos en los estertores del juego, estamos ya en las postrimerías, prácticamente en el Shabbat cósmico, es decir, en el día 6, prácticamente 6 y poco, para entrar en el 7. Del 7º día de la creación y no hay más días, o sea, ya se acabó el juego. Entonces, y el último día es un día de paz, de felicidad, de realización, de autorrealización. Fíjate que el Zohar dice que durante la época del Mashiach, que es esta en la que vivimos, de este nivel de conciencia, habría 2 humanidades. Lo dice claramente, esto está escrito hace más de 2200 años. Dice que habría una humanidad que se seguiría rigiendo por el egoísmo, por la idolatría, por la barbarie, por la falta de empatía, y otra humanidad, y esa estaba perdida, la primera que he nombrado, esa está perdida completamente, y otra humanidad que estaría más en el amor, en el compartir, en el cooperar, en el colaborar,
y en el darse cuenta de que tienen que cultivar su propia naturaleza, que es la esencia divina en sí misma. Y no se equivocaba. No sé si era una profecía, pero vamos, está escrito y se cumplió tal cual y se está cumpliendo tal cual. Raúl, no te voy haciendo muchas preguntas más, te voy haciendo las últimas, que tienes una agenda muy apretada como es mi caso también. En mi caso, por mi vivencia como terapeuta, al final todo como tú, dar un paso hacia adelante para hacer divulgación o entrevistas y demás, pues es un dos en uno. Por un lado aprendo, entonces, bueno, si entrevisto a los mejores, pues algo se me va a pegar seguro. Eh, entonces, no es que sea muy bueno, es que soy una esponja. Y bueno, pero mi verdadera profesión es terapeuta. Yo personalmente he ayudado, me da igual la forma de decir las cosas, he ayudado a que todas las enfermedades son curables. Bueno, porque ahí estás, oye, ese ser humano, pues según el sistema, oye, desde el punto de vista del sistema, el sistema le ha dicho, oye, pues este señor, o esta cosa, o este ser, o esto, ya, fin. Y oye, pasan los meses, los años, y después de hablar con Alberto, de hacer cositas, y sigue vivo, oye, pues algo ha hecho este ser, algo, seguro. Sí. Pero, claro, porque quizás entiendes hasta dónde es el ser humano, hasta dónde es su consciencia y puedes conectar 360 a esto. Pero desde el punto de vista de la Cábala, ¿cómo funciona la numerología para sanar? Al final, antiguamente, hace 2000, 3000, 5000 años, el ser humano, bueno, eso de la enfermedad era la excepción. Eso, ni si, ¿qué es eso de la enfermedad? No le preguntabas a un egipcio hace 5000 años y de qué es qué. ¿Qué es? No sé, no sé. Aquí todos estamos sanos y vivimos cientos de años. Matusalén, algunos vivían miles de años. Entonces, eso de la enfermedad vino mucho más tarde. Quizás tenían conocimiento, quizás sabían cómo sanar, quizás sabían cómo conectar su cuerpo con el cuántico, quizás sabían usar la geometría sagrada, la numerología para sanar al ser humano, o mejor dicho, llevar al ser humano a su estado natural, que es la salud. ¿Qué nos puede decir? Evidentemente, luego compartimos escuelas, webs y demás, que entiendo que hay más profundidad al respecto, pero que pinceladas de numerología, geometría sagrada o conceptos cuánticos que para sanar al ser humano. Pues totalmente cierto, 100%. Fíjate, bueno, en las escuelas clásicas, por supuesto, tenemos toda la escuela pitagórica, tenemos toda la escuela de Platón, Aristóteles, los grandes sabios de la civilización clásica griega. Pero en la Kabbalah hay algo muy claro, y es que la Kabbalah dice que el nombre de la persona determina su tikkun. O sea, el tikkun es lo que viene a rectificar de otras vidas o de otras partidas del videojuego, para que todo el mundo me entienda, cositas que se quedaron pendientes. Y en el nombre viene codificado, viene programado la misión, el quest que tú vas a tener que vivir aquí. En el nombre y en el nacimiento y en la fecha de nacimiento. Como ya expliqué antes, el nombre escrito en hebreo tiene una contrapartida numérica, tiene un valor numérico. ¿Me lo puedes calcular ya que estás? ¿Me lo puedes calcular? ¿Quieres que te calcule tu nombre? Venga, sí. Exacto, un poco conejillo de India, pero bueno, es la mejor manera de aprender, siendo un poco rata de laboratorio. A ver. No, con muchísimo gusto y además sin ningún problema. Espérate. Pues venga, así en directo, más natural no puede ser. Más natural no puede ser. ¿Tú qué tienes? ¿Un solo nombre o dos? No, normal, uno, Alberto. Te pongo mi fecha de nacimiento. Sí, la fecha también me la... Espérate un momentito. Te pongo mi fecha. Sí, si me la das. ¿Necesitas el lugar de nacimiento? No, en principio no. Vale. Pues... bueno, ya me la estás pasando por aquí, ¿no? Sí. Ahí lo tienes. Perfecto. 42 años. 42 años. Joven. Muy joven. Sí, soy un bebé. Bueno, voy a escribirte tu nombre en hebreo. Te lo voy a mostrar en pantalla. Vale. Que no sé si se llegará a ver aquí. Entonces es aquí. La primera letra es la A. ¿Es la de la izquierda? Aquí es la Aleph. Aleph, como en árabe. Sí. Al, Ber,
To. ¿Se puede escribir sin la última letra o con la última letra? Yo te he puesto la última letra, que es la letra Vav, que es la vocal, se puede hacer la vocal U, porque la letra Vav es muy significativa Es muy en cuanto a la calidad parecido, del alma. es muy parecido al árabe. Yo es que me defiendo en 13 idiomas, entonces el árabe también. Entonces, a mí me suena que yo te tengo que escribir tu nombre con una letra baja al final. Pues ¿Vale? sí, porque mi profesor de árabe, que es de Egipto, por cierto, me la escribe con la OM, creo que se llama en árabe, Álvaro. que es como una especie de G al revés. Sí. Y esto sería... Albertou o Albertou. Entonces tiene 205 y 15, 220. De IQ. Tu nombre tiene una gematría de 220. ¿Y eso qué significa? Aquí Pues ya es no. un número muy potente, porque 220 en numerología pequeña, que es la que se le quita el cero final, es 22. Entonces, 22, ¿qué representa? Pues 22 representa las 22 letras hebreas del alfabeto hebreo, que son el código de computación cuántica de esta realidad. En otras palabras, el potencial de hacer lo que quieras. Así como hay personas que tienen como muy definido su propósito en la vida, las personas que están muy pegadas al arquetipo 22, como es tu caso, en este caso vía nombre, podría ser vía fecha de nacimiento, en tu caso es vía nombre, pues tienes un potencial que desarrollarás o no, pero lo tienes de manera natural en el nombre, porque tu alma escoge ese nombre para venir aquí. Y cuando escoge el nombre es porque escoge la herramienta. Yo siempre explico que el nombre es una etiqueta que tú pegas en un vaso. Por ejemplo, en un vaso echas líquido, echas agua y pegas una etiqueta con el nombre en hebreo, que son códigos. Cambias la etiqueta por otra etiqueta de otro nombre y el líquido cambia. Esto lo demostró Masaru Emoto también en el experimento del agua y de las emociones, pero es que funciona porque las letras hebreas son programadoras. Entonces, 220 es 22, que es el arquetipo del comodín, el arquetipo del loco, el arquetipo de el que lo puede hacer todo, el que está, digamos, dotado para potencialmente hacer absolutamente lo que quiera. Y luego en la fecha de nacimiento, que en tu caso es, que me lo has puesto aquí, el 7 del 7 del 83, 1983, 1910, 10, 8 y 3 sería 21, ¿vale? Aquí ya me dice que tienes una facilidad para los idiomas, tienes un 21 en la derecha, que es la visión global, el mundo, facilidad para trabajar o relacionarte con personas de otras culturas, de otros idiomas, para ti es natural, te sientes cómodo, te sientes bien. Es tu lugar, ¿sabes? Una visión global, muy importante, 21 simboliza el ojo, y el ojo es redondo, es esférico, es la visión del mundo, es global, no es local, es global. Entonces no es lo mismo tener una visión local que tener una visión global, porque das 2 pasitos atrás, ves la foto, ves el panorama y dices, aquí hay que cambiar esto, hay que hacer lo otro, y hay que... Eso sería, y luego te lo voy a mostrar el diagrama para que lo veas en pantalla. Luego tenemos 7 y 7, 14, que lo tendrías en el lado izquierdo, ahora lo voy a compartir, y 21. Y es curioso porque todos tus números de fecha de nacimiento son múltiplos de 7. ¿Te dice eso algo o no? Sí. ¿Te dice eso algo, no? Pues te daría un total... Mi hijo nació el día 7 también. También el día 7. Pues te daría un total de 7 más 7. Aquí lo pongo. Tú naces un día 7 del 7 de 1983, que reducido da 21. Entonces tienes 7, 7 y 21, todos múltiplos de 7. Y este te da 35. Como 35 es mayor que 22, hay que reducirlo. 3 más 5, 8. Entonces, en personalidad profunda eres 8. ¿Qué quiere decir 8? Pues mira, para empezar, 8 no puede tener jefe. Él es el jefe. Correcto. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Te lo dice otro 8. Exacto, no podemos. Entonces, el 8 es autónomo, el 8 es independiente, el 8 es alguien que tiene facilidad para generar ingresos, tiene facilidad para generar dinero, sabe y conoce las vías para generar dinero, es un cazador y se pone el disfraz de cazador y se va a cazar.
que es lo que sabe que tiene que hacer y se le da bien. El 8 tiene mucha facilidad también para lo que son propiedades, inmobiliaria, bienes raíces, todo eso sería el arquetipo 8. Tiene también que ver con el derecho, con las leyes. Nos podemos encontrar muchas personas 8 que se dedican a profesiones de leyes. Y por otro lado tú, esto sería en la personalidad profunda 8, pero si restamos, vamos a restar el número mayor de todos que daba de día, mes y año, que es 21, menos el segundo mayor, menos el tercero mayor. En este caso, como son 2 7, da igual. Sería 21 menos 7 son 14, que te da 7 otra vez. Es decir, en tu caso, fíjate cómo es tu numerología. Tendrías 7, 7, 7, 21, 8. O sea, todos múltiplos de 7, excepto tu personalidad profunda, que es 8. Y cuando tienes tantos 7 en el lado izquierdo, que sería el tikkun, que es lo que tu alma se supone que ha venido a rectificar, tiene que ver con el control. Tiene que ver con el control. Para ti es muy importante controlar y no descontrolar. A ti el descontrol te pone tremendamente nervioso. Entonces, tú necesitas tenerlo todo muy controlado, pero hipercontrolado. Entonces, el tikkun que has venido a vivir o que has venido a rectificar tiene que ver con eso. Luego hay otras cosas, porque precisamente lo que nos puede hacer, en mi opinión y en mi experiencia clínica, de lo que nos puede hacer enfermar, fíjate que son las 21:14 aquí en Portugal, en este momento donde vivo, que es 1 hora menos que en España, los 2 múltiplos de 7, cuando hablamos de los múltiplos de 7, ¿no? 21:14, fíjate que la conclusión a la que yo he llegado es que en el lado derecho de la numerología es donde están tus habilidades, tus dones, que te permiten realizar la corrección que traes en el lado izquierdo. En la cábala, en el lado izquierdo, es la severidad, son las pruebas duras, son lo que tú vienes realmente a trabajarte. Y el lado derecho son los dones, instrumentos y talentos que tu alma pidió traer aquí para asegurarse que tenía éxito en la misión. Como diciendo, es que si no, no firmo ir. Como yo voy a esta prueba, pero me tienes que dar esta herramienta, si no, no voy. Entonces tú traes la herramienta del 8, que tiene que ver con todo lo que he dicho, que tiene que ver con la conquista, con la capacidad estratégica, el ajedrez, o sea, la estrategia, el movimiento de piezas, etcétera. Y el 21 que tienes justo al lado, también en el lado derecho, por tu año, que tiene que ver con toda esa visión global. En realidad tú tienes una parte derecha que es pura estrategia, pero estrategia grande, estrategia pensando en grande. Pues a futuro, a mucho futuro, estrategia con mucha previsión. Entonces, para sanar, pues para sanar simplemente tienes que mantenerte en tu zona de excelencia, que es el lado derecho. Seguir ahí. Y ahí es donde vas a estar en coherencia con la misión y propósito de tu alma. Cuando hay síntomas físicos o enfermedades, mal llamadas enfermedades, que en realidad son procesos que nos vienen a avisar de nuestra incoherencia, tienes que fijarte siempre en el lado izquierdo, en la numerología. Y ahí en el lado izquierdo, pues tú lo tienes que ver, en tu caso es con el control, que tienes que tener cuidado cómo vives emocionalmente el descontrol o el exceso de control, o ya verás tú cómo lo tienes que gestionar, ¿no? Eso es algo muy personal. Pero desde luego, una cosa muy interesante, fíjate, Alberto, ambos arquetipos, tanto el 7 como el 8, son los dos arquetipos de los 22 de mayor nivel energético, o sea, de mayor voltaje, no te digo conciencia, de voltaje, de electricidad, de voltaje, de que es difícil parar de pensar, es difícil relajarse, es difícil parar, ¿sabes? Entonces, ese es un grandísimo reto. No paro nunca. Nada, has acertado 100%. Una curiosidad respecto al nombre, respecto al concepto de nombre. Mi padre se llamaba Jesús, mi abuelo se llamaba Jesús, más arriba todos se llamaban Jesús. Mi madre soñó que mi nombre era Alberto. Mi padre, un poco cabronazo, cabrón simpático, fue al registro y dice que todos se llaman Jesús. Mi mujer me ha dicho que quiere que se llame Alberto, pero es que todos son Jesús. Mira, lo siento, la que apunta. Apúnteme Jesús. Dice, vale, le apunto Jesús, tal. Luego pensó, espérate, ¿le puedo rectificar? Sí, está a tiempo de rectificar. No le ponga Jesús, póngale Alberto. Vale. O sea, hasta el último minuto, ¿no? Has hablado del nombre. Hasta el último momento estuviste a puntito de llamarte Jesús, ¿no? Entonces,
Bueno, pues Ahí está se claro. manifestó, fíjate, porque ahí se manifestó la fuerza de tu Neshama, de tu alma, ¿eh? Ahí tuvo más fuerza tu alma a través de tu padre, pero fue tu alma. Exacto. Sí. Estamos todos conectados. Penúltima pregunta, Raúl, porque para mí es muy importante lo que te voy a decir y creo que para todo lo que te pueda ver no es que sea importante, sino que es absolutamente necesario. En este mundo de oscuridad hemos perdido a seres maravillosos, inocentes, han sido absolutamente aniquilados. Esta es la expresión, plan de despoblación. Pero, ¿hasta dónde es la consciencia? ¿La consciencia es más allá de la muerte? Si es así, no estamos solos. Esto de, oye, es que todo está conectado todo el tiempo, todas las veces, en todos los contextos. Si es así, ¿cómo es esa consciencia que ha sido engañada? Oye, yo acepté esa misión, lo dije, no pasa nada, yo acepté que iba a ser engañado, me engañarían con la pocimita esta y no pasa nada, he sido engañado, ya no estoy. Ya no estoy, o sí estoy y sigo trabajando, sigo generando energía y conciencia en el simulador. He dejado una parte de mi energía y mi conciencia en este simulador, pero estoy trabajando en otro lugar. Las personas pueden estar conectadas con esa energía oye, entonces ya no estaríamos tan solos. Por eso también a lo mejor, entre otros conceptos, veríamos ese supuesto gran despertar, porque al final hay algo que también está empujando. Quizás esas almas inocentes, perdidas. La muerte y Mm. la conexión con la conciencia y la inocencia. Mm. Aquí se mezclan conceptos muy interesantes. Fíjate, cuando el cuerpo físico muere, es cierto que el alma va a visitar su tumba y está explicado en el Zohar que durante un año va y viene, no abandona este mundo el alma todavía. Pero luego después de un año sí. Es cierto que si el alma ha abandonado este mundo con gran trauma, el alma puede permanecer atrapada aquí porque no acepta la partida. Y ahí sí que hay muchas almas que pueden haberse quedado atrapadas, pero como no solamente por los acontecimientos a los que tú has hecho referencia, sino por otros muchos acontecimientos que pueden suceder a nivel particular. ¿Que ha habido un plan, como tú decías, con la pócima para generar que muchas almas salgan masivamente? Sí, indudablemente. ¿Hasta dónde llega la conciencia? La muerte no existe. O sea, la muerte, de hecho, muerte originalmente no quiere decir que se acaba todo. Lo que quiere decir es que mueres a una cosa para nacer a otra. O lo que quiere decir es que despiertas de un sueño para nacer o para despertar en otro sitio. Pero no hay un fin realmente tal como creemos. Y ese precisamente es la baza del miedo que juegan las fuerzas del mal, porque el miedo más básico del ser humano, en su adoctrinamiento desde la cuna a la tumba, es el miedo a la muerte. Claro, con el miedo al dolor físico, a la muerte, a la escasez, a la indigencia, a la inanición, te tienen todo el tiempo con la lengua afuera y eso es, digamos, el mayor arma de manipulación. Bueno, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos con Hitler, con Goebbels, lo vimos en la Inquisición, lo vimos ahora en 2020. El miedo es el arma de manipulación, pero ¿el miedo a qué? Insisto, el miedo a perder lo que creo que soy. En el momento en el que tú tienes conciencia de que tú no eres eso, tú pierdes el miedo a la muerte. Y de hecho, las personas que han tenido ECMs, una de las características, como bien sabrá, es que pierden completamente el miedo a la muerte y se enfocan y se dedican absolutamente en hacer el bien y en expresar el amor a todos los que pueden. O sea que, ¿hasta dónde llega la conciencia? Y me reitero lo que te dije antes, en expresar el amor. Es que esa es nuestra misión. Expresar el amor en este mundo a todas las personas con las que tenemos contacto y, como decía un gran sabio, elevar todo lo que te rodea. Y esa es la misión en este mundo, para eso estamos. 22, te hago la última pregunta y siempre es la misma. ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Un poquito de promoción, redes sociales, proyectos, webs, escuelas, lo que quieras para la gente que lo ve en directo, en diferido, y yo lo comparto, lo dejo fijo en mi Telegram para gente que lo ve también. Cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas. Pues miras, Alberto, estoy en un año muy interesante, la verdad, y muy agradecido porque justamente un año antes estaba de año sabático. Necesité parar, mi vida cambió por completo y me tomé un año sabático que me vino extraordinariamente bien para poder reflexionar y para que se produjeran muchos ajustes, muchos cambios en mi vida. Cuando he regresado ahora a la escuela y he puesto en marcha todos los programas, lo cierto es que estoy súper feliz de cómo ha sido la respuesta
y como te digo, estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado creando programas nuevos. Ahora mismo estamos de pleno lanzamiento con la mentoría T9, en la que enseño esta numerología en la que te he tomado a ti como cobaya. Lo que te he hecho a ti ha sido una cosa muy apresurada, obviamente, pero en la mentoría T9, que dura 9 meses, que ahí es nada, pues se produce un proceso de transformación muy, muy profundo, ¿no? Entre otras cosas, se estudia todo eso relacionado con la numerología del árbol genealógico, relacionado con el proceso de transformación de la persona, ¿no? Y su gestión de esos procesos de cambio. Y luego, por otro lado, muy ilusionado con lo que me trae el año, porque voy a estudiar en profundidad algo que me interesa profundamente, que son los evangelios cristianos a la luz de la Cábala. Y es algo que me hace muchísima ilusión, no porque sea algo tremendamente comercial, sino porque me apetece y me gusta a mí. Y lo voy a compartir con todo aquel que quiera aprenderlo. Y aparte de eso, también muy interesado en un programa también sobre pareja y cómo prepararse de manera consciente y autoanalizarse para qué punto está la persona para poder estar en pareja o no estar, saber convivir con la pareja y saber crecer junto a su pareja y entender que la pareja, a la primera de cambio que haya un problema, no hay que salir corriendo, sino todo lo contrario, son retos, son desafíos. Entonces, bueno, es el programa de pareja consciente, es el programa de la mentoría T9, el que estoy ahora mismo pues muy pendiente porque estamos justamente abriendo las inscripciones que van a cerrar el día 2 de marzo, y luego, pues, como te digo, con los evangelios a la luz de la Cábala. Y entre medias de todo eso, escribiendo para publicar. Ya este año, por fin, ya vamos a empezar a publicar de manera regular pues producto de las investigaciones y producto de los descubrimientos. O sea que, como puedes ver, pues muy ocupado. Genial, pues lo compartimos. Tu web es arquetiposraulduran.com, ¿verdad? Eso es, arquetiposraulduran.com, y bueno, también me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Raúl Durán Cábala, en YouTube, Raúl Durán Cábala, ahí lo pueden ver. Genial, pues lo compartimos, lo dejamos todo fijo en mi Telegram para la gente que lo ve en directo, en diferido, y espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor o incluso elevado tu conciencia. ¿Has estado a gusto, Raúl? Me siento mucho más elevado que antes de entrar en el directo, Alberto. No, muchísimas gracias. Siempre, la verdad, que es muy agradable. Y te doy las gracias por la invitación y por invitarme a tu casa virtual y real, casi, porque te veo ahí que estás en casa, ¿no? Sí. Y muy contento. Y nada, desearte muchísimos éxitos con tu escuela, con tus proyectos, que seguro que ya lo estás teniendo. Seguro. Y que te va a ir muy bien y que ya te está yendo muy bien. Sobre todo, pues con tu experiencia de paternidad, con tu experiencia familiar, que es todo un reto, pero que es un reto que tiene que ser muy bonito y que seguro que es precioso. O sea, que enhorabuena por eso. Muito obrigado en falar con você. Lo digo pocas veces, pero... Lo digo pocas veces, pero cuando lo digo es de corazón. Si no existieras, habría que inventarte. Gracias por tanto conocimiento, por ayudarme también a mí en mi evolución. Al final me considero que quien tiene esto es como Spiderman. Quien tiene un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tienes el poder, tienes la habilidad, pues tienes que compartirlo, tienes que ayudar en ese despertar y evolución de la conciencia. Así que nada, agradecido, Raúl. Y lo que necesites hoy, mañana y siempre... Esta es tu casa. Hablamos pronto y mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos. A ti, un abrazo. Que vaya bien. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao, chao. Hablamos de años, de no poder dormir. ¿Cómo es ese día a día con un niño autista, autismo nivel severo además? Es decir, un niño que no habla, que no conecta, que está aislado, que es agresivo. ¿Cómo es vivir con un niño así? Este era un señor que estaba al lado de su huerto y mi hijo pues fue allí donde él y le orinó encima. O sea, le orinó encima, se acercó donde él y no sé por qué. Muy potente, muy potente. No se puede poner algunos ejemplos. Mi hijo era un niño que en cuanto abrías la puerta de la calle, pues da igual, aunque vendría el vecino de enfrente a pedirte sal, ya se había marchado. Y como no tengas cuidado, se bajó las escaleras y vete a buscarle. Y, por ejemplo, eso era así, ¿no? Y cuando, a partir de la primera sesión, le decíamos para salir, vamos a dar una vuelta,
no, no, no. Bueno, no. Bueno, vamos a abrir la puerta. Abríamos la puerta de par en par y no solo no salía, sino que la cerraba por dentro. para que no quería salir. Y luego estaba feliz en casa. O sea, digamos que la hiperactividad le bajó así de golpe. Fue una cosa que yo, pues, siendo sincero, digo, no, la sesión de Alberto no puede ser tan potente. O sea, no puede cambiar en una sesión así. No puede ser. Pues sí pudo ser. ¿En qué puntos lo ves? Tú eres su padre, que habrás acudido al sistema, no sé si te han dado soluciones, no te han dado soluciones, te has notado desesperado, no sé, ¿qué opinas del sistema tal y como está a día de hoy? Bueno, sistema genocida. ¿Sistema sanitario? Sistema sanitario, un sistema genocida. Entonces, pues bueno, no, en principio no. Vamos a buscar cosas, tendrá que haber algo en algún sitio que nos pueda ayudar, que quite estos síntomas tan bestias. Y yo a los padres que tengan un niño en estas condiciones, o incluso con unos síntomas, con una afectación menor, yo lo que les recomiendo es que cojan una cita contigo mañana. Eso es lo que les recomiendo, para empezar. Para empezar, debido a los resultados que ha tenido mi hijo y mi familia desde que llevamos en tratamiento contigo. Así de claro y así de sencillo. No tengo que darle más vueltas, Alberto, porque te lo he dicho a ti y lo digo aquí en público y lo digo a quien se lo tenga que decir. Papi, por último, esto es importante. Para la terapia que yo te voy a meter, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo, verdad? Quiero seguir viviendo. Como decías, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo, ¿es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar, hecho está, pa. Mi terapeuta espiritual es Hiper Halcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor con más fuerza y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña, y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con Hiperalcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos, Alberto, Hiperalcón, y a todos. Buenos días, Alberto, o buenas noches, Alberto, allá en España. Informándote que ya estoy haciendo mi vida normal. Ando de compras en un centro comercial. Estoy informándote de mi estado de salud, Alberto. Gracias. Bienvenidos al paraíso. Acompañadnos. Te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar su mejor versión? ¿En el sistema tradicional? Ese ya lo conoce. Pero, ¿y así? Acompáñame. Piscina de agua de mar con chorros termales. Energía en frecuencia y vibración de alta conciencia. Ejercicios de baño y hielo. Energía y frecuencia de duración de alta conciencia. Sauna de vapor de agua de mar. Ejercicios de alta conciencia. Trabajar el frío y el calor, pero con conciencias. Y acompáñame a la joya de la corona, la sala de meditación. Aquí podemos conectar con nuestra mejor versión, conectándonos la alma, nuestra conciencia y el ser humano. Hiperalcón, Miss Lizzy, Daniela, parte del equipo profesionales que trabajan aquí, más de 17 años de experiencia en encontrar tu mejor versión. Y solo te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar tu mejor versión? Si crees que es el sistema tradicional, maravilloso. Si crees que no, aquí te espero. hiperalcón@gmail.com, contáctame y lo evolucionaremos. El proyecto de evolución más grande que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida
totalmente. Estamos muy encerrados en lo oscuro y hay que despertar un poquito. Poco a poco van como abriendo los ojos, ¿no?, a esta, digamos, nueva humanidad. Y bueno, estoy muy animada porque me encuentro aquí en este ambiente muy a gusto. Te hace pensar y te hace renovarte por dentro y sentirte mejor. Para mí ha sido un sueño que he cumplido. La formación no es para nada lo que esperaba. Es mejor, es diferente. Me eliminó 2 pesadillas recurrentes que yo arrastraba durante 40 años. Alberto te hace ver la vida desde planos y a niveles que ni siquiera sabías que existían, ni te planteabas. Llevo poquito tiempo, pero sé que me va a cambiar la vida. Hola a todos, soy Ana Alicia, Miss Lisi en redes sociales. Soy la mujer de Alberto y también formo parte del equipo de Alma y Vida. Mi especialidad es la naturopatía y la terapia integrativa, basada 100% en terapias naturales. Mi misión es llevar al cuerpo al equilibrio, utilizando pues diferentes terapias como la terapia marina, la inmunología, la fitoterapia, diferentes suplementaciones con antioxidantes para llevar al cuerpo a lograr ese equilibrio de forma natural. También trabajamos diferentes hábitos saludables, meditación, ejercicio físico, planes nutricionales. Toda esta información, todo lo que yo hago en mis sesiones individuales y que trabajamos a nivel terapéutico con nuestros pacientes, es lo que enseñamos también a nuestros alumnos para que ellos el día de mañana puedan tener todos estos conocimientos basados en nuestra experiencia de más de 18 años y puedan aportar al mercado de la salud alternativa y holística todos estos conceptos con los que nosotros trabajamos. Soy Alberto Olivares, hiperhalcón en redes sociales. Me he enfrentado a los casos más difíciles, los más imposibles, y además los he sacado, porque hay que entender qué es el ser humano. Si no confías en el sistema, si crees que por ahí no va tu salto evolutivo, contáctame. El ser humano es energía en frecuencia y vibración. Somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral. La capacidad de darle la vuelta a el envejecimiento natural de la célula para rejuvenecer. Si esto te resuena y crees que te mereces otra opción evolutiva como ser humano, contáctame y lo solucionaremos. hiperhalcón@gmail.com. Tu mejor versión te está esperando. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Y yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperhalcón@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las 2 opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las 2 entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido